En esta hora vamos a abrir la semana de oración. El tema que me corresponde llevar en esta mañana es crecer en Cristo. ¿A cuántos, cuando estábamos de pequeño, queríamos crecer? ¿Alguien? ¿Cierto que sí? Y ahora está arrepentido. Yo le digo a mis hijos, le decía a mis hijos que hay tiempo. No se afane, no se apresure por crecer. Pero yo sé que a todos, cuando estamos pequeños, nos gusta crecer. Y cuando estamos grandes, quisiéramos volver a ser pequeños. Todos nosotros debemos crecer de una u otra manera, sea en talento, sea física, pues unos crecemos más que otros físicamente. Intelectualmente debemos estar creciendo también espiritualmente. Pues el significado de crecer es ir en aumento. Siempre debemos ir en aumento. ¿Qué significa crecer en Cristo? Significa profundizar nuestra relación con Él. A diario debemos estar creciendo espiritualmente. En estos 5 primeros meses del año, si evalúa su vida, ¿cuántos centímetros, hablando espiritualmente, hemos crecido? ¿O cuántos centímetros hemos bajado, hemos menguado? Solamente lo sabemos cada uno de nosotros. Pero lo importante es que nuestra vida espiritual debe ir de constante crecimiento. La vida es cuestión de movimiento. Todo lo que está vivo se transforma y crece. Dios lo quiso de esta manera. Para que con cada paso que demos podamos glorificarlo. Sin embargo, algo crece porque recibe un estímulo. Nada crece sin la ayuda. Y sabemos que hay pasos que nos ayudan para crecer espiritualmente. Uno de los mayores obstáculos para nuestro crecimiento espiritual es que solemos intentar cambiar lo que hacemos en vez de lo que somos. Estamos tan empeñados en hacer ajustes en lo que las personas ven que olvidamos realmente lo importante que es lo que Dios puede ver. Sabemos que el crecimiento lleva tiempo. Si se siembra un árbol que dé fruto, sabemos que lleva tiempo para que este árbol crezca y podamos nosotros recibir ese fruto. También sabemos que cuando nace un bebé necesita muchos años de crianza y crecimiento y cuidados antes que se convierta en un adulto. Y otro que podemos ver es la amistad. Es otro ejemplo. Cuando conoces a alguien, cuando conocemos a alguien, para conocerlo realmente necesitamos pasar tiempo con esa persona. Escuché una vez al pastor Bullón que decía que para conocer a alguien tenían que comerse juntos un saco de 50 kilos de sal para poderlo conocer un poco mejor. Entonces, entre más tiempo pase con esa persona, entre más tiempo dedique a estar a su lado, más cercano se vuelve para conocer a alguien, para crecer en esa amistad. Para conocer más a Cristo y compartirlo, necesitamos desarrollar una relación con Él, seguir creciendo en nuestro caminar con el Señor. Aceptar a Jesús no es una experiencia de un instante, de un momento, debe ser una experiencia creciente, así como lo dijo el apóstol Pablo cuando dijo allí en Gálatas 2:20, que este debe ser nuestro lema, debe ser nuestra meta, nuestro propósito. ¿Saben qué dice?
Gálatas 2:20, ¿alguien lo tiene en la mente, en la memoria? Gálatas 2:20, sin que lo lea. Debe ser este nuestro lema. Dice, con Cristo, ¿qué? Estoy juntamente crucificado, mas no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. ¿Sí? Este debe ser nuestro objetivo, que cada día podamos decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, porque mi relación con Cristo debe estar en continuo crecimiento y de esta manera debemos de llevarlo siempre este trabajo que debemos hacer. La muerte al yo. No hay comienzo alguno hasta que el yo no muera, hasta que el yo sea crucificado. Debe haber una extirpación radical del yo. Para nosotros poder crecer espiritualmente, el yo debe morir. Porque si no, no nos va a dejar avanzar. Dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué sucede? Nueva criatura es. Porque las cosas viejas, ¿qué? Pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Eso debemos estar nosotros haciendo cada día. Que todo se vaya renovando. Todo se vaya renovando diariamente. Crecer en Cristo, por lo tanto, equivale a crecer en madurez, para que así reflejemos cada día su voluntad y andemos en sus caminos. Debemos madurar espiritualmente cada día. Entonces podemos hacer una pregunta. ¿Cuáles son las señales de esta vida madura y de un crecimiento constante? Por lo menos miraremos 7 señales en mi vida que me demuestran si estoy creciendo espiritualmente. Dice la primera señal, cuando el Espíritu de Dios se posesiona en el corazón de nosotros, ¿qué sucede? Hay transformación. Transforma la vida. Transforma los pensamientos pecaminosos. Son puestos a un lado. Transforma las malas acciones. El amor, la humildad y la paz reemplazan a la ira, a la envidia y a las contenciones. Cuando el Espíritu Santo toma parte activa en nuestra vida. Esa es la primera señal de que estamos creciendo espiritualmente. Un cristiano que tenga el Espíritu Santo, lo que es la envidia, la ira y lo que viene de ahí para adelante, debe estar fuera de nuestras vidas. Porque todo eso lo reemplaza y lo transforma el Espíritu Santo. La bendición viene cuando por la fe el alma se entrega a Dios. Entonces, el poder del Espíritu Santo, que ningún ojo puede ver, crea un nuevo ser a la imagen de Dios. ¿A cuántos alguna vez en la vida le han dicho, yo lo veo diferente? Usted tiene algo diferente a todos los demás. ¿Le han dicho alguna vez? Porque las demás personas deben ver en nosotros que debemos reflejar a Cristo. Debemos dar paz al que está a nuestro lado. Por eso debemos dejar que el Espíritu Santo se posesione en nuestros corazones. Segunda señal, una vida de amor y unidad. Una vida reconciliada con Dios por una parte y reconciliada con otros seres humanos por la otra. Mientras la persona crece y madura, la gloriosa verdad de la reconciliación, el amor y la unidad brilla cada vez más en las expresiones personales de la vida cristiana. Deben ver en nosotros
la unidad. Deben ver en nosotros el amor por los demás. Cristo demostró en la parábola del buen samaritano que nuestro prójimo no solamente pertenece o debe pertenecer a nuestra iglesia, que nuestro prójimo no es solamente aquel que profesa nuestra misma fe. Nuestro prójimo es todo aquel que necesita de Dios, y todos necesitamos de Dios. Debemos estar como iglesia unidos como en el Pentecostés. Debemos estar unidos porque, como dice, un pueblo unido jamás será vencido. Esa es la segunda señal de que debo tener en mi vida para demostrar o que se refleje en mí que estoy creciendo en Cristo. Número 3, una vida de estudio, una vida de constante aprendizaje. ¿Cuántos han leído este libro entero? El conflicto de los siglos. No este pequeñito, digo el que viene, el rojito, el famoso rojo, que es como así de gordo. Bueno. Les cuento que cuando lo leí me impresionó tanto. Al principio me dio como miedo por todas las historias que trae, pero después empecé a agarrar el gusto y me gustó muchísimo. ¿Cuántos han leído este otro libro? ¿Cuántos han hecho el año bíblico? ¿Cuántas veces, hermana, lo ha hecho? ¿2 veces? Muy bien. ¿El hermanito iba a decir algo? ¿Cuántas veces lo ha hecho? Que también lo ha leído. Debemos estar en constante lectura, renovando, estudiando, porque el enemigo sí nos estudia. ¿Sí? El enemigo sí nos estudia. Entonces, ¿cómo podemos estar preparados nosotros? Leyendo su palabra y también leyendo la luz menor que es el Espíritu de Profecía. El alimento es un elemento esencial para el crecimiento físico. La función de cualquier organismo vivo requiere una nutrición adecuada y constante. Así también es la vida espiritual. Pero ¿dónde encontramos el alimento espiritual? Dice, la comunión constante con Dios mediante el estudio de su palabra y el cultivo de una vida de oración. Sabemos que el secreto que usaba Jesús, ¿cuál era? La oración. Dice que se arrodillaba al atardecer y al amanecer todavía estaba arrodillado orando. Y podemos decir, Jesús, el Hijo de Dios, ¿necesitaba orar? Sí, como ser humano necesitaba orar. Ahora, ¿cuánto más necesitamos nosotros? Según la Biblia, ¿cuánto es más o menos lo que debemos tardar orando? Jesús lo dijo, se lo dijo a sus discípulos, no habéis tardado ni 1 hora. Y cabecearon y se durmieron. ¿Cuánto tiempo oramos? ¿Alguien me puede decir cuánto tiempo ora? ¿Cuánto tiempo dura en la oración? ¿Alguien me puede decir? ¿1 minuto? 1 minuto, 60 segundos contra 24 horas. De todas maneras, hermanos, la invitación es a que esta parte, esta tercera señal también entre en nuestra vida. La lectura de su palabra. A diario debemos estar estudiando. Y algo que les digo es que después que uno lea la Biblia, jamás volverá a ser el mismo. Jamás vuelve a ser el mismo. Va en crecimiento. Segunda de Timoteo 3, 15 al 17, lo sabemos de memoria. ¿Sí? ¿Qué dice? Toda escritura es inspirada por Dios. ¿Qué más? Útil para enseñar, lo que necesitamos,
para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. ¿Nos conviene leer la Biblia? ¿Nos conviene pasar tiempo estudiando sus páginas? Sí, y por eso lo digo, que no volveremos a ser los mismos, porque todo lo que he leído anteriormente pasa en nuestra vida. Somos instruidos, reprendidos, corregidos, y si nos dejamos, nos hace perfectos. La cuarta señal es la oración. Y dice, si la palabra de Dios es el pan que nutre el alma, la oración es el aliento que la conserva viva. No pueden ir separadas. Un cristiano que solamente ora, pronto lo dejará de hacer. Entonces, hermanos, Elena de White dice que la oración es uno de los deberes más esenciales. Sin ella no puedes observar una conducta cristiana. La oración eleva, fortalece y ennoblece el alma, porque está en conversación con Dios. A veces cuando oramos, ¿a cuánto les pasa que se queda dormido? A mí me pasa. Orando me quedo dormido. Digo yo, si muero, pues he muerto hablando ¿con quién? Con Dios. ¿Sí? A veces decimos que la oración no pasa del techo. No necesitamos que pase del techo, ya Dios la ha oído. Lo que necesitamos nosotros hacer es ser constantes en la oración. El texto dice, velad y orad, ¿para qué? Para que no entréis en tentación. La quinta señal es una vida llena de frutos. Para saber, estas 4 señales me indican que estoy creciendo un poco más en el conocimiento espiritual. Las debo tener en mi vida. Si las tengo, las llevo como vamos, voy bien. ¿Por qué? Porque significa que estoy creciendo espiritualmente. Una vida llena de frutos. Tener frutos es un aspecto importante del crecimiento cristiano. Siempre hemos dicho que nuestra corona debe estar llena de estrellas y que cada estrella es a alguien que hemos llevado a los pies de Cristo. ¿Han escuchado eso? Entonces, hasta este momento, ¿cómo está nuestra corona? Porque debemos llevar fruto. Dime, hermano. Frutos dignos de arrepentimiento. Okay. Los conoceréis. Okay. Debemos de llevar frutos. Debemos estar predicando la palabra del Señor para que esos frutos salgan, para que esos frutos se reproduzcan. La sexta señal dice una vida de guerra espiritual. ¿Cuántos estamos en guerra? Una guerra constante. Preocúpese, hermano, hermana, preocúpese. Si usted no tiene problemas, preocúpese. ¿Por qué le digo preocúpese? Porque el enemigo lo tiene allí arrulladito, como un bebé. Dice, a ese no le mando problemas, porque a ese lo tengo ya seguro. ¿Sí? Si no tiene problemas, si no tiene dificultades, se lo digo, preocúpese o preocupémonos, porque si no luchamos, estamos en una lucha constante, porque el texto lo dice, según Efesios 6:12, que no tenemos lucha contra ¿quién? Contra carne ni sangre, sino contra potestades. ¿Sí? Y luchar contra ellos es difícil, pero si utilizamos las armas que el Señor nos ha dejado en su palabra, vamos bien.
Dice aquí, el discipulado cristiano no es un viaje fácil. Estamos en medio de una guerra peligrosa. Los ángeles del Señor están ocupados en el ministerio de servir a los seguidores de Cristo, librarlos del mal y guiarlos al crecimiento espiritual. Vamos a ver qué dice 1 Corintios 15, 57. ¿Alguien me lo puede leer, por favor? ¿Quién es el único que nos da la victoria según ese texto? Okay. Los ángeles están a nuestro favor en esta guerra. Jesucristo está a nuestro favor en esta guerra. Todo el cielo está a nuestro favor en esta guerra. No sé si han escuchado la expresión que dice que el cielo está dispuesto en vaciarse, enviando a todos sus ángeles en rescate de uno de nosotros. Librarnos de todo mal, de esta guerra que se está llevando a cabo. Dice, sin embargo, Dios no nos deja solos. En esta guerra nos hizo victoriosos y mediante Jesucristo nos ha dejado en su palabra, en Efesios 6, 13 al 18, nos ha dejado la armadura que nosotros podemos utilizar. ¿Conocen la armadura, verdad que sí? La armadura del cristiano. Si nosotros nos colocamos esa armadura, podemos salir más que victoriosos de esta guerra, porque todo está a nuestro favor. La séptima y última señal dice una vida de adoración, una vida de testificación y una vida de esperanza. ¿Es tiempo de testificar? ¿Sí o no? Allí hay unos carteles muy bonitos. Nuestro hermano Mariano está hablando de testimonio, de testificar por el Señor. Hay muchas maneras de hacerlo, hermanos, muchísimas las maneras que debemos hacer para que las personas que están afuera conozcan del Evangelio. Como lo dije hace un momento, nosotros debemos ser un testimonio vivo, que vean en nosotros a alguien diferente, que salgamos sin miedo a proclamar el Evangelio, sin miedo, hermanos. Si empieza a leer este libro, se va a dar cuenta que los primeros cristianos era un privilegio para ellos que los torturaran, que los masacraran, que los quemaran y todo lo que va a enterarse esté en este libro. Porque llevaban una vida de testificación. Ahorita mismo, si eso sucede, ¿cuántos salimos corriendo? ¿Cuántos salimos a toda? Debemos llevar una vida de adoración y testificación. Podemos nosotros salir de cualquier manera, hermanos, de cualquier manera podemos salir a hacer obra misionera. Lo que pasa es que ahorita estamos allí, no sé si la palabra arrullados está bien, estamos allí meciéndonos, ¿sí? Sentaditos, tranquilos, como no tenemos problemas, señal de que estoy bien. No, el no tener problemas no es señal de estar bien, es señal de estar allí arrullados. Debemos salir a hacer la obra misionera, trabajar para el Señor, buscar los medios, la forma. Le decía yo a Mariano que en Colombia una vez se hizo una forma de testificar. ¿Cuántos tienen bicicleta? La mayoría tenemos bicicleta, ¿verdad? Se colocaba una especie de pendón de la Segunda Venida de Cristo y salíamos por todas las calles del centro de la ciudad, dando testimonio, testificando de que Cristo volvería por segunda vez. Debemos estar trabajando de esta manera. ¿Por qué razón? Porque alguien lo hizo ya
por nosotros. Alguien corrió el riesgo para que el Evangelio llegase a nuestras vidas. Ahora nosotros debemos correr el riesgo para que el Evangelio llegue a otras personas. De esa manera demostramos que estamos creciendo espiritualmente. De esa manera demostramos que nuestra adoración al Señor es con toda. Así que la invitación es esa. Segunda de Pedro 3:18 dice: antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Otro texto, Colosenses 2:6-7. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Y por último, hermanos, dice: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo Jesús. La invitación es, hermanos, a que crezcamos espiritualmente, a que tengamos ese gozo de nuestra vida en constante crecimiento. La invitación es a que no se quede allí solamente escuchando estas palabras, sino que ahora salgamos a la acción. Y una manera de seguir creciendo es que nos acompañen durante toda esta semana, en la semana de oración, que será una bendición para todos, estoy seguro, que será una bendición para la iglesia. Así que, hermanos, esta es la invitación. Que Dios nos guarde y nos ayude a estar en constante crecimiento.